Hay películas que dan gusto ver en la pantalla grande y hay otras que no. Y menos mal no vi esta película en el cine, porque si de por sí ya es malo estresarte, es mucho peor tener que pagar para hacerlo. Hablemos de Cumbres Borrascosas. Hay quienes la han tachado como la peor adaptación de todas, vulgar e ignorante, y más bien parece una adaptación de 50 sombras de Grey. Y sí, pero hay algo importante que me gustaría discutir de la película, y es que indirectamente nos plantea muchas preguntas que considero que deberíamos hacernos. ¿Está mal hacer una adaptación así? ¿Llega a ser siquiera una adaptación? ¿Se justifica el plasmar tu visión de lo que hubieses querido que fuera la novela solo poniendo el mismo título entre comillas? Pues sí, independientemente si la película me gustó o no, sí defiendo la intención de la directora. Porque ¿para qué quiero ver la misma historia? Un copia y pega. Entendería si la intención fuese dar a conocer esta historia a generaciones quienes no la conocen, pero esa nunca fue la intención de la directora. Que a pesar de eso la película termine siendo mala ya es otra cosa muy diferente. Considero que no hay nada de malo en que un director quiera plasmar su propia visión de una obra literaria ya existente en una adaptación cinematográfica. Al contrario, bienvenido sea. Estamos en una época del cine en donde el 50% de las películas que se estrenan son adaptaciones, remakes, live actions, etc. Entonces, ¿por qué aquí sería diferente? Creo que todo va a depender de a quienes les preguntes, los que esperaban una adaptación fiel al libro o los que esperaban una nueva versión. Pasa exactamente lo mismo con Marvel, con DC o cualquier película que haya sido basada o adaptada de algún libro, historieta, cómic, novela, cuento, fábula, lo que sea. Son historias en la pantalla grande precisamente para las personas quienes no las conocen y no les importa cómo fue la versión original, ya que están viendo la película y al fin y al cabo eso es lo que les importa. Y no escuchas a nadie quejándose de eso, más allá de los fans sensibles que quieren una copia y pega de lo que fue realmente. A mí en lo particular, esta historia no me encantó, pero tampoco me disgustó. Me pareció interesante porque nos muestran todo lo que el romance no debería ser. Porque nada sirve tanto amor si primero va a prevalecer el orgullo. Lo que no me gustó es el hecho de que hay muchas cosas que omiten, cosas que no tienen sentido, personajes patéticos y o hasta despreciables, y probablemente sea la historia de amor más tóxica y estresante que haya visto desde el stand de los besos. Coincidencia, en ambas sale Jacob Elordi y es que este actor cada vez me sorprende más por su rango actoral. Y Margot Robbie no se queda atrás. ¿Que sus personajes son estresantes? Sí. ¿Que sus personajes son egoístas? Por supuesto. ¿Que sus personajes son insensibles? Claro. ¿Que sus personajes son orgullosos? Sin duda alguna. ¿Que sus personajes dañan a quienes realmente los quieren y los manipulan con tal de llamar la atención uno del otro solo porque están en ese ridículo juego de darse celos? Sí, y es precisamente por eso la razón que estos dos hacen un gran trabajo interpretando su papel. Quizás la historia pueda parecer vacía, y sí, estoy de acuerdo, no sentí nada de lástima cuando falleció Catherine, al contrario, y también hay ciertas decisiones en cuanto a la elección del cast que no tienen mucho sentido, no solo por la historia que pretendes adaptar, sino por la discriminación racial que ocurre en la época de la historia que decides contar, porque algo que sí tenía sentido en el libro es el hecho de que el personaje de Heathcliff sea negro, y precisamente la razón de ser negro daba mucho sentido al por qué lo discriminaban y marginaban de niño. No estoy diciendo que netamente esa haya sido la razón, pero sí es un detalle que de haber conservado le hubiese dado mucho más peso, sentido y credibilidad a la historia. Pero algo que sí cumple es en el lenguaje visual de las escenas que hacen que esta historia se cuente sola. Y no escenas que dan cringe como la de Isabela, que más parecía un Tyrion del siglo XIX, sino la manera en cómo lo visual habla mucho más que el guión y los diálogos. Por eso, una adaptación de una obra literaria a un formato cinematográfico siempre va a tener muchas cosas que explorar y explotar, y precisamente en eso la directora no defrauda. Desde la vestimenta, la escenografía, la utilería, la elección del color, todo eso nos transmite sentimientos, estados de ánimo y deseos de los personajes sin la necesidad de decir ni una sola palabra. Así que bueno, yo le pongo a Cumbres Borrascosas un 6 de 10. Pero esa es mi opinión. Si les gustó, denle like, compártanlo, síganme en TikTok y suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo soy Enrique Presa y conmigo será hasta el próximo Hablemos de...